Hola amigos, amigas, espero que hayan terminado muy bien el día, que estén súper bien donde quiera que se encuentren y quería darles un saludito, pasé por aquí porque tengo pues una reflexión que hacer. Les cuento que en días pasados estuve trabajando la vergüenza corporal o body shaming en mi canal de YouTube. Y aparecieron algunas preguntas que me parecieron súper interesantes y que quisiera como comentarlas por aquí, compartir con ustedes. Gracias a los que se van conectando, pues esto es un ratito de reflexión inesperado, pero que creo que vale la pena seguir hablando de este tema. Quienes no han visto el programa, pues los invito. Está en YouTube en una serie de programas que se llaman Un Expreso con Iris. Y resulta que, como les decía, en el último programa, un señor me dijo, bueno, pero estás hablando casi en femenino constantemente, porque resulta que a nosotros también nos dicen cosas muy incómodas y la manera como respondemos es muy diferente. Ustedes se sienten un poco más protegidas porque tienen un grupo que de alguna manera las apoya, donde pues sí, es muy cierto. Es verdad que se les ha exigido mucho, pero ¿qué pasa con nosotros los hombres? A nosotros también nos hacen este body shaming. Pues la pregunta me gustó muchísimo y realmente creo que vale la pena que hablemos de esto porque también tiene grandes implicaciones en la salud mental del hombre. Y aunque no es tan visibilizado como en el caso de la mujer, resulta que aparecen una cantidad de dificultades en el hombre a consecuencia de este body shaming, ¿no? Este es un anglicismo que se emplea para eh, utilizar generalmente cuando alguien se burla de la apariencia de otra persona o hace comentarios acerca del cuerpo de una persona, comentarios que nadie le ha solicitado, o a veces cuando hay unos autorreproches con respecto al propio cuerpo. Y fíjense cómo es de curioso, hay algunos estudios que muestran que hasta un 95% de los hombres afirman que en algún momento alguien les ha criticado su cuerpo. Entonces esto es interesante, pero no se visibiliza mucho. También hay que tener en cuenta de que hay muchos estudios sobre la crítica, del efecto de la crítica de los cuerpos en la mujer, pero no se ha investigado tanto sobre este body shaming en hombres y sobre todo en personas del colectivo LGBTQ. Entonces a mí me parece que vale la pena que hablemos un poquito o que reflexionemos un poquito alrededor de este tema en este momento. Porque bueno, la crítica al cuerpo o la humillación, oigan bien esa palabra, la humillación corporal es cuando alguien o se ríe o te pone un mote o un sobrenombre o enfatiza en alguna característica del cuerpo de otra persona y en algunas ocasiones te da consejos para que cambies esas características. También estamos hablando de este body shaming cuando alguien se siente mal sobre una parte de su propio cuerpo. Y este fenómeno está ocurriendo todos los días, tanto en la vida real, con nuestra familia, con nuestros amigos, con las personas que tenemos al lado, como en línea, ¿cierto? Con las redes sociales. Y realmente, como vieron en esa historia que puse hace poco, puede considerarse una forma de acoso. De hecho, en el Reino Unido, una persona ganó un juicio porque hablaron de él, le dijeron es que usted es un calvo y lo denigraron sencillamente por el hecho de tener esta característica de no tener pelo. Entonces esto me parece deleznable
absurdo que se estén dando estas situaciones y es bueno entender que este no es solamente un tema femenino. Esto le puede pasar absolutamente a todos, a celebridades, a atletas, a profesionales, etc. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que me parece a mí bien complicado y ustedes me comentarán. Fíjense que el hecho de que hubo una pandemia y que estuvimos confinados tanto tiempo nos dio acceso a las redes sociales más que nunca y empezamos a acercarnos mucho más a estos consejos, a estas características, a estas de pronto mandatos, tendencias de cómo vernos mejor, etcétera. Y estábamos recibiendo un bombardeo de soluciones para nuestras supuestos imperfecciones y problemas que de alguna manera y para mucha gente esto se volvió algo agobiante, algo tremendamente molesto. Recibir una crítica del cuerpo de parte de otras personas, incluso de alguien cercano, te hace sentir ¿cómo? Te hace sentir mal contigo mismo, te hace sentir inseguro, a veces te hace sentir avergonzado, a veces te lleva a tener conductas que pueden ser el aislamiento, que pueden ser el camuflaje, taparte, sentir que eres inadecuado, que eres inapropiado, te roba la posibilidad de vincularte con los otros en un espacio tranquilo donde tú puedas decir, bueno, quiero disfrutar de este momento con otra gente, pasarla rico, porque todo el tiempo estoy pensando en cuándo se me va a acercar alguien a criticar mis estrías o a criticar mi pelo o a criticar determinadas cosas, características físicas, ¿no? Entonces esta parte es muy importante que la tengamos en cuenta porque sí, tiene impacto y ha tenido impacto toda la vida. Lo que pasa es que esto se ha visibilizado últimamente con estos movimientos de corporalidad positiva y neutralidad corporal que son tan buenos porque hacen que veamos al cuerpo de una manera diferente, donde nos revelamos a esos estándares de la belleza. Pero fíjense que esto lo hemos trabajado mucho más las mujeres que los hombres. No vemos a muchos hombres metidos en estas reivindicaciones, porque también hay unos estereotipos y hay unas ideas de que yo no me puedo quejar, de que cómo así que me voy a quejar de que soy feo. Pues si soy feo y me tocó ser feo, sufro, me camuflo, estoy terriblemente mal, pero no puedo reconocerlo porque esto son cosas de mujeres y esto no es así. Entonces, si eres hombre y si sientes que todo el tiempo se están refiriendo a tu cuerpo, a tus gafas, a tu calvicie, a tu cantidad de vello corporal, porque ahora está mal tener vello corporal, a tu estatura, a tu peso corporal, pues y sientes que la única opción que tienes es entrenar para ganar masa muscular como sea, o llegar al punto de desarrollar hasta un trastorno de la conducta alimenticia, pues creo que es importante que busques un especialista, una persona que sea empática, que entiendas que eso se trata de un tema complejo y que no todas las personas responden de la misma manera a las críticas o a estas sugerencias acerca del cuerpo. Recuerden que somos diversos, somos muy diferentes y hemos tenido historias distintas en nuestras casas, donde en ocasiones se ha hecho apología a determinadas características para poder creer que nos sentimos en superioridad porque cultivamos determinadas cosas. Entonces, si sentimos que eso nos está agobiando, nos está quitando el tiempo, nos está quitando la vida, pues por favor busquemos ayuda profesional. Lo primero es esa autocrítica del cuerpo tan despiadada. A menudo yo les digo, todos los seres humanos en algún momento podemos sentir un grado de vergüenza sobre alguna zona de nuestro cuerpo. Eso es completamente normal. Ay, que mi dedo está montado, el dedo chiquito está montado encima del otro dedo y se me ve feo. Por ejemplo, hay que ver muchas celebridades y muchos atletas que tienen que estar trabajando constantemente para mantener un físico
que sea admirado. Entonces es en esa lucha, a veces es fácil que nosotros lleguemos a pensar que nuestro cuerpo no está a la altura de las circunstancias y que no valemos la pena. Y tenemos que entender que el cuerpo es un empaque y que tenemos que empezar a mirar las cosas desde otra perspectiva. Hay que empezar a distinguir entre lo que es saludable, un ejercicio saludable, lo que es bueno o el bienestar en general, físico, psicológico, a esas exigencias que nos hacen donde tenemos o que reprimirnos, aguantar hambre o dedicarnos muchas horas a entrenar. Entonces es muy importante que tengas en cuenta que cuando nosotros decimos, bueno, es que lo hago por deporte, analiza muy bien si verdaderamente lo haces por deporte o por cumplir unos estándares. Analiza muy bien si esa restricción que estás haciendo de los alimentos no la haces porque te sientes avergonzado, porque muchas veces sacamos una excusa, ¿no? Y nos decimos, no, yo lo hago por salud. Y cuando yo les pregunto, ¿y qué es para ti estar saludable? No tener celulitis, tener los músculos del abdomen marcados y que la gente me aprecie, me quiera, me entienda y que no me rechacen. Entonces la primera persona que no debe pues rechazarte eres tú mismo. La primera persona que tiene que ser un poco objetiva frente a por qué hacemos las cosas eres tú mismo, porque solemos muchas veces sacar excusas y engañarnos. Realmente hay varios estudios recientes que muestran que el tema del body shaming está yendo como a peor y esto es muy preocupante. Por ejemplo, fíjense que muchas personas, hay muchas razones porque las personas de hoy se sienten avergonzadas de sus cuerpos. Ahora, hace 50 años tal vez no pensaban tanto en eso. Quizás sí, sentían, pues, camuflaban algunas arrugas, se tinturaban el cabello, hacían una que otra cosa, pero no era una cosa tan obsesiva, no era una cosa tan dramática y sobre todo que generaba tanto dolor. Yo quiero que ustedes recuerden una de las películas de esas antiguas donde salía James Bond y que la compares con una película actual. Fíjate que antes se centraba más en todas las piruetas y en todas estas capacidades que tenía este señor de conseguir todo lo que quería, y ahora se fija muchísimo en la estética. Siempre ha habido en James Bond unas mujeres bellísimas al lado de él y él se ha visto muy atractivo, pero la definición de atractivo ha ido cambiando con los años. Y fíjense que de ágil aparece actualmente un hombre que tiene que estar muy musculado. Entonces, como les decía, la pandemia contribuyó muchísimo a que consumamos mucho contenido y esto se ha vuelto una espada de doble filo porque la gente se la pasa mirando contenido de fitness, de belleza, de supuesta salud, ¿sí? Y de perfección. Y esto ha contribuido a perpetuar ese ciclo de body shaming. Ahora, en los hombres, si bien afecta a todo el mundo, ¿qué pasa en los hombres? ¿Qué pasa con la vergüenza corporal? La primera idea que en los estudios que se han hecho en algunos que muestran es que para un hombre la primera idea que se les viene a la mente es querer tener un torso y unos brazos bien musculosos. Bueno, no hay nada de malo en querer ganar masa muscular en el tren superior o en querer tener unas nalgas más firmes para sentirse pues más atractivo, ¿cierto? El problema es si este objetivo que quieres conseguir es poco realista y te implica renunciar a tu vida, renunciar a ese tiempo valioso para descubrir muchas otras cosas que no están relacionadas con tu cuerpo. Ahí está el problema.
el tiempo, el esfuerzo, la angustia, el sacrificio, el dolor, todo a costa de tu salud mental y también muchas veces de tu salud física. La crítica del cuerpo del hombre no solo se reduce a tener músculo, aunque es uno de los temas bien complejos porque vemos en estos trastornos de la conducta alimentaria, en la anorexia, cómo se asocian tanto a otras distorsiones de la imagen corporal que están relacionadas con otra enfermedad que es el trastorno dismórfico corporal, dismorfofobia o síndrome de Adonis, ¿verdad? Estos van como muy de la mano en el hombre. Vemos que muchos hombres se quejan de que les dicen que están demasiado barrigones, que demasiado flacos, que demasiado bajitos, que muy altos, que el color de la piel no es el adecuado, que están poco musculosos, que tienen muy poca definición muscular, que están calvos, que tienen mucho vello corporal, que sus genitales no tienen esas medidas de estos actores de porno, las arrugas, los efectos del envejecimiento y las características de la piel o el tamaño de la nariz. Fíjense, esto es muy interesante porque a veces entre los mismos hombres hay cierto tipo de competencia y hay ciertas características que de pronto, si lo analizamos desde algún punto de vista, puede ser bien interesante. Por ejemplo, hay un estereotipo, algo que se dice desde hace mucho tiempo, desde siglos atrás, que los hombres son protectores. Entonces, un hombre protector, ¿cuál será la reacción en un hombre? Un cuerpo musculoso te hará un mejor protector. Y esa idea tiene su origen en esa masculinidad tóxica y ya ese tipo de idea de que usted es protector debido a que tiene unos músculos muy grandes, eso ya está desvirtuado, ¿verdad? Pero sigue apareciendo en el imaginario de muchos hombres. Por ejemplo, otra cosa es los hombres musculosos son más atractivos. A ver, la reacción del hombre sería, bueno, unos brazos fuertes, unos brazos musculosos, un cuerpo bien delineado, un cuerpo bien tonificado, bien marcado, me va a ayudar a conseguir muchas parejas, a tener mucho éxito sexualmente. Pues hay algunos estudios que sugieren que a las mujeres tampoco es que les gusten los músculos muy grandes de los hombres, aunque otros hombres encuentren estos músculos grandes muy atractivos. Por eso hay estos concursos de halterofilia y todo este tipo de cosas. Entonces, que el atractivo lo defina un bíceps, un tríceps, un cuádriceps. A ver qué hay detrás de ese bíceps, de ese tríceps y de ese cuádriceps, ¿no? Otra cosa importante que uno ve es que avergonzarse del cuerpo es señal de debilidad para los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no admiten algunas oportunidades que se sienten avergonzados. Ellos tratan de tener comportamientos compensatorios, pero esos comportamientos son obsesivos, obsesivos con el fitness y obviamente no hablar con nadie de lo que les está pasando. Esto no se dice, esto no se comenta, ¿verdad? ¿Por qué? Y aquí pasa algo que es muy importante que tengamos en cuenta. No existen cuerpos perfectos. Así que no hay nada de qué avergonzarse. Y otra cosa importante es el hablar sobre el cuerpo o los sentimientos no demuestra fortaleza, dirían algunos hombres. O sea, y esto es grave, porque al no compartir estas emociones, estos sentimientos de miedo, estos sentimientos de pronto de sentirse inadecuados, ellos piensan que esto los haría débiles o un poco femeninos. Entonces yo les diría que hablar del cuerpo y de los sentimientos con otras personas es saludable, es natural. Para aquellos que se burlan de uno, que se burlan de tus características, decirles, bueno, tú no tienes por qué hablar de mi cuerpo es mío y yo lo manejo como yo quiero. Aquí hay una cosa que no sé si ustedes han visto, que yo lo he visto, pero de manera bastante frecuente, y es que dentro de los programas de internet, los diferentes blogs, de las diferentes revistas de espectáculos y todo, tienen esta costumbre terrible de comparar los antes y después de la gente, ¿no?
Madonna a los 15 años, Madonna a los 30 y Madonna a los 70. Y entonces esto da pie a una cantidad de comentarios. Tal artista a esta edad, a esta otra edad, o qué pasó con esta después de la cirugía, o qué le está pasando a esta mujer que parece un esqueleto. Entonces, es como que normalizáramos y se viera bien y este cotilleo acerca de los cuerpos del otro fuera algo completamente normal o completamente aceptable, siendo que es una falta de respeto. Yo ahora en uno de las historias colgué una frase de Ed Sheeran, que me encanta, este cantante inglés me fascina, y él hablaba acerca de sus características, de sus gafas, de sus dificultades para hablar, de su pelo rojo, pero él en este momento está muy conforme con lo que es él, con su cuerpo, y le vale hongo que lo estén criticando. Esto es interesante, ¿no? Porque el impacto de la crítica, el impacto de este body shaming en la gente puede ser diverso. Vemos, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan de esta película reciente Aquaman, la que salió ahora en el 2018, o Juego de Tronos, donde sale Jason Momoa, que se veía un hombre inmenso, pero inmenso, pues, o sea, con unos músculos absolutamente gigantescos y eran como una especie de inspiración para muchos fisicoculturistas. Pues resulta que lo vieron hace poco en una playa y empezaron a decirle que estaba gordo, que estaba fuera de forma y habían unas críticas pero terribles a su físico. Entonces, personas como por ejemplo Chris Pratt, ¿recuerdan de Jurassic World? Pues él para una de sus películas aumentó mucho de su musculatura y ahora lo tratan de esquelético, enclencle, poca cosa. Entonces todo esto, pues ellos son celebridades, están expuestas a todas estas críticas y de hecho tengo que decirles algo, generalmente los actores tienen que cambiar según el papel que vayan a ejecutar, tienen que cambiar su cuerpo, o sea, tienen que hacer jornadas impresionantes de ejercicio para ganar pues esa masa muscular o tienen que comer muchísimo para engordar para representar un papel. Lo que pasa es que la gente muchas veces no entiende y la gente no respeta la vida de los demás ni respeta los cuerpos de los demás. Entonces si uno empieza a ver esto no como algo normal y empieza a decir, bueno, esto no podemos seguirlo perpetuando porque está generando muchos problemas, vamos a empezar a actuar, vamos a ser conscientes de las cosas que le decimos a los otros y vamos a todos tener una campaña para no comentar acerca de los cuerpos de los demás. Miren, el body shaming en algunas personas, en muchas personas que tienen una pobre autoestima o que han tenido experiencias traumáticas o que han tenido dificultades con su cuerpo desde que están muy pequeñitas, por ejemplo, dificultades visuales, dificultades oculares, etcétera, pues pueden llegar a experimentar ante toda esta crítica, ante toda esta intencionada comentario de que tú debes cambiar esto o lo otro, pueden llegar a presentar cuadros de ansiedad, cuadros de depresión, pueden presentar una pobre autoestima, pueden presentar una distorsión muy marcada de la imagen corporal, pueden desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, como una anorexia, por ejemplo, como un trastorno por atracones, como una bulimia, y a los hombres también ocurre, ¿sí? Y como les decía, muchas veces se asocia después a un ejercicio extremo y cuando uno empieza a estudiar a estos pacientes, a veces nos encontramos con verdaderos trastornos dismórficos corporales. Nos encontramos con estas dismorfias musculares. ¿Y esto qué es? ¿De qué se trata esta dismorfia muscular que se ve más en el hombre, aunque en la mujer también se puede presentar? Es la preocupación, ojo, por uno o más defectos físicos imaginarios
o que si existen son de carácter leve, pero esto le genera un malestar terrible a la persona y le impide realizar las actividades habituales. Es decir, se les friega la vida. ¿Y todo con qué tiene que ver? Con esa vergüenza corporal. O sea, estamos incorporando un elemento muy nocivo para que las personas pierdan la posibilidad de tener una vida con mayor bienestar. No sé si a ustedes en algún momento les ha pasado, pero muchas personas en su adolescencia, cuando empiezan a salirle los senos y todavía no se alcanzan a aceptar o aceptar esos cambios, se empiezan a encorvar o empiezan a ponerse camisetas amplias porque no se sienten cómodos. Eso puede pasar cuando se empieza a caer el cabello, por ejemplo, y la gente empieza a utilizar gorras todo el tiempo, empieza a camuflarse o cuando aparece el acné y empiezan a obsesionarse. Obsesionarse es la palabra con ese defecto y hace que sus días, sus noches, todos sus momentos estén alrededor de ese defecto y de cómo solucionarlo. Fíjense cómo hay un tema muy complicado. En el tema de la cirugía plástica, tengo varios amigos cirujanos plásticos que me dicen que es complejo porque hay personas que van a estas consultas y que quieren operarse, pero que no tienen unas expectativas realistas, que tienen una idea muy distorsionada de su cuerpo. Entonces, estas personas son malas candidatas porque muchas veces, si no pasaron el filtro, o sea, si el cirujano no se dio cuenta, les operó, por ejemplo, la nariz una vez y a los 6 meses dicen que la nariz quedó horrible, incluso arman querellas legales, pelean con el cirujano, lo demandan y se siguen operando y se siguen operando hasta que se quedan sin nariz. Entonces, la cosa es muy complicada porque cuando hay una distorsión de la imagen corporal, no estamos hablando de algo, ojo, que no es objetivo. Es decir, tú ves a la persona de una manera, pero ella se ve de una manera completamente distorsionada. Esa persona se ve monstruosa. Y fíjense que la distorsión de la imagen corporal también se comparte en los trastornos de la conducta alimentaria. Una persona que tiene anorexia puede estar muy delgada, pero se ve tremendamente grande. Entonces, esta distorsión de la imagen corporal se produce por unas alteraciones a nivel cerebral. Además, hay una cantidad de elementos que pueden empeorar estos cuadros y uno de estos considero que es el body shaming. Cuando tenemos, y estamos hablando de los hombres, estamos hablando del efecto del body shaming en los hombres, en esos hombres que no consultan porque les da vergüenza, porque dicen no es que los hombres no nos debemos quejar por esas bobadas de mujeres, pero en el fondo se están sintiendo tremendamente mal y lo que hacen es ir a buscar una solución para no verse como alfeñiques o no verse tan delgados. Estas personas que desarrollan esta dismorfia muscular pasan muchas horas del día preocupándose por esos defectos que creen tener y todo el tiempo están enfocados en su cuerpo. Los médicos diagnostican este trastorno al observar que esta preocupación que tiene la persona sobre su cuerpo le provoca un malestar muy significativo e impide el desarrollo de su vida académica, de su vida laboral, se aíslan, no quieren hablar con nadie, están absolutamente absorbidos por este sufrimiento. Existen muchos tratamientos dentro de la psiquiatría, este es un trastorno psiquiátrico, el tratamiento con algunos antidepresivos. Se ha visto que este trastorno dismórfico corporal está muy asociado al trastorno obsesivo compulsivo, está como con el mismo espectro. Entonces se administran inhibidores de recaptación de serotonina, cloimipramina, y también se utiliza una terapia que es la terapia cognitiva comportamental que suele tener efectos beneficiosos.
Pero a ver, el tema aquí es que generalmente se inicia en la adolescencia, donde la gente es más, donde estos chicos son más vulnerables a las críticas, a las comparaciones, a las burlas y todo esto. Y pues obviamente se piensa que el ambiente, la cultura donde estamos metidos, pues es un caldo de cultivo para que esto prácticamente sea normalizado, porque obvio, cuando tú ves a un hombre delgado y de pronto empieza a ejercitarse y de pronto ves que saca determinados músculos y todo lo demás, muchas personas le aplauden y le dicen, uy, qué disciplina, esto, qué salud, qué saludable eres, qué bien, pero no se dan cuenta que este hombre está ingiriendo cantidades inmensas de proteínas, muchas veces sí, sin tener de batidos especiales que contienen una cantidad de sustancias, de aminoácidos, creatina, que están consumiendo, por ejemplo, que se están aplicando, pinchándose con anabólicos. Recuerdo un caso de un paciente, cuando hablo de anabólicos estoy hablando de sustancias esteroideas, eh, que son hormonas masculinas, que se ha visto que algunos físico-culturistas, y no hablo de todos, porque esto no es así, hay gente que hace un trabajo de halterofilia constante, bien hecho, sin utilizar este tipo de cosas y no se obsesiona, pero algunos de ellos quieren tener los músculos ya. ¿Y qué hace? Se aplican este tipo de anabólicos que generan unos riesgos grandísimos para la salud de estas personas. Sí, se infla muy rápido. Estos esteroides se los aplican en ciclos. Recuerdo mucho un paciente que fue a mi consulta porque se había vuelto adicto a aplicarse una sustancia que se llamaba Equipoise y otra que era Decadurabolin, que son otros de los muchos esteroides, de los muchos andrógenos. ¿Por qué me consultó? Me lo mandaron desde medicina interna porque este señor había desarrollado un problema en el hígado, tenía un hipogonadismo, que quiero decir que los testículos no le estaban funcionando, tenía una impotencia, no tenía erección cuando tenía las relaciones sexuales, se sentía muy mal y se sentía muy avergonzado porque decía, es que este cuerpo no corresponde a mi potencia sexual, porque estas sustancias aplicadas de manera ilícita, de manera ilegal, por estas personas que quieren a toda costa ganar masa muscular, lo que van a hacer es dañar su cuerpo. Les aparece acné, se ponen calvos y otra situación complejísima es que los niveles de agresividad se elevan muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Se ha visto que las personas que tienen este trastorno dismórfico corporal, este síndrome de Adonis, tienden a emplear cualquier tipo de elemento para ganar masa muscular en algún momento. Y de hecho todavía se habla en la literatura de que el trastorno dismórfico corporal es la anorexia reversa, es decir, una anorexia al revés. Estas personas quieren consumir más comida y de proteínas específicamente, pero para ganar masa muscular. Entonces, aquí les dejo esta inquietud, ¿no es cierto? Es una cosa muy delicada. Muchas personas desarrollan depresiones muy, pero muy severas y infortunadamente quienes se vuelven usuarios y abusadores de este tipo de terapia que les hincha los músculos, que los hace poner grandes de manera no natural, pues obviamente van a tener problemas muy grandes con su salud al cabo del tiempo. A mí me encantaría saber un poco, ustedes qué piensan acerca de esto. Me encantaría saber si en algún momento ustedes se han encontrado con alguien que tenga esa obsesión por la salud,
por estar metidos todo el tiempo en un gimnasio, por estar hablando todo el tiempo de, del ejercicio, de la buena alimentación, etc. Esto es importante porque muchas veces aquellas cosas que nosotros apoyamos, que admiramos, que reforzamos, pueden ser algo que esté generando un sufrimiento muy grande en una persona. La mayor parte de personas que tienen este síndrome dismórfico corporal tienen grandes dificultades para controlar sus preocupaciones y su vida se convierte solamente en pensar en sus defectos. Pueden camuflarlos, ¿sí? Claro, se maquillan algunas personas que lo tienen, otras que por ejemplo sienten que se les está cayendo el pelo, se ponen una gorra, otras se ponen una gafa. Aquí alguien me dice, hay una delgada línea entre los disciplinados y los obsesivos con el tema. A ver, aquí lo importante, esta pregunta me encanta, María del Pilar, me fascina, porque una cosa es tener disciplina para poder lograr conseguir un objetivo. Por ejemplo, si tú dices, y lo ves objetivo, tú dices, bueno, yo quiero que tener mis piernas más tonificadas y quiero de pronto tener un glúteo mejor. Entonces yo consulto con mi entrenador y él me va a decir, tienes que hacer ejercicio de fuerza, squats por decir algo, 3 veces por semana y además una carga con peso y además debes hacer esto y lo otro. Estás de la mano de un profesional y el hecho de ser disciplinado te lleva pues a obtener ese resultado. Esto va de la mano de la motivación, esto va de la mano de tener claro un objetivo y de ser constante en lo que estás haciendo. Pero cuando ya esto se te va de las manos y ya no es 1 hora o 2 entrenando, sino 3 y 4 horas, y todo el tiempo estás buscando nuevos métodos para poder obtener estos resultados y ya no tomas en cuenta las recomendaciones que te da tu médico deportólogo o tu entrenador, sino empiezas a hacer otras cosas más y se vuelve esto un círculo vicioso. Entonces estamos hablando no solamente de una obsesión por el tema, sino estamos hablando ya de que estás perdiendo la expectativa de todo, ¿no? Y me parece muy importante la pregunta que me hiciste. Alguien me dice, Patricia, dice, sí conocí a alguien así y me volvía loca a mí, por eso me alejé. En ocasiones pasa que esta persona que todo el tiempo habla de la halterofilia, todo el tiempo habla de ganar peso, que todo el tiempo, generalmente cuando se relaciona con otras personas, tiende a ser inspiración para ellas, ¿verdad? Porque de alguna manera tiende a validar que lo que él está haciendo o lo que esa persona está haciendo está bien. Y hay cierta actitud perfeccionista en las personas que tienen este trastorno dismórfico corporal. Y no solo perfeccionista con ellos mismos, sino perfeccionista con los demás. Entonces sí son personas que le exigen al otro, a la pareja, que haga ejercicio, que cuide mucho de la apariencia, etcétera, ¿no es cierto? También tenemos que mirar, ojo que esta parte es muy importante, que esto no viene solo, no es que aparezca solo, no es que, a ver, a mí me hicieron body shaming y yo inmediatamente desarrollé un trastorno dismórfico corporal. No, eso no funciona así. Tienen que haber una predisposición genética, tiene que haber unos factores de personalidad, unos factores ambientales que hagan que esto se presente. Entonces uno dice, bueno, ¿cuándo me tengo que preocupar? Me tengo que preocupar cuando yo estoy demasiado angustiado por esos resultados, cuando nada me basta, cuando estoy pensando todo el tiempo en repetir el entreno, cuando me acuesto y estoy pensando en el entreno del día siguiente, cuando no puedo descansar si no he comprado mi complemento, mi suplemento alimentario, etcétera. Cuando esto se vuelve un sacrificio. Miren,
todo lo que hace que nos sacrifiquemos, que nos aleja del bienestar, que nos aleja de pronto del funcionamiento global normal, eso es algo que tenemos que consultar, porque no está bien, porque definitivamente hace que en el fondo nos volvamos esclavos. Es una tiranía de la perfección, una tiranía de la belleza. ¿Y a las mujeres les puede pasar? Sí, se han detectado casos también de trastorno dismórfico corporal en las mujeres. Ahora, con el tema, por ejemplo, del body shaming, esto va también muy de la mano de otra cosa que es muy horrible, que es el estigma de peso. Otra palabra que a mí como a muchos otros profesionales no me gusta es la palabra gordofobia. ¿Por qué? Porque muchas personas, ¿sí? Con esta constante recordarles a las personas, es que tienes que hacer dieta, es que tienes que hacer lo otro, los van a llevar a que de alguna manera incursionen en dietas restrictivas. Y esto va a generar que desarrollen unos patrones de alimentación desordenados. Por otra parte, muchas veces en el ambiente de los gimnasios, cuando no damos con una persona que está muy bien formada en la parte nutricional, se pueden cometer errores muy grandes, ¿verdad? Donde dice, no, cero carbohidratos, no puedes tomar nada de carbohidratos. Cero esto, tienes que comer tanta proteína. Entonces empiezan a aparecer exigencias y esas exigencias limitan tremendamente la vida, ¿no? Entonces yo pienso, a ver, hasta dónde vale la pena, porque es que existen muchas áreas que nosotros podemos trabajar, no solamente el cuerpo. Entonces, ¿qué espacio le estamos dejando al pensamiento? ¿Qué espacio le estamos dejando al manejo de las emociones? ¿Qué espacio le estamos dejando a la interacción con otras personas, que es muy importante? ¿Qué espacio le estamos dejando al disfrute, al encontrar cosas que a nosotros nos motiven y nos tiren para adelante? Si lo único que en un momento dado se vuelve importante es el cuerpo. Porque piensen, una persona puede llegar a estar tan preocupada por este defecto o por esta gordura o por este problema de la apariencia que evita inclusive salir de casa. Entonces, a ver, a lo largo de la vida se sabe que un 80%, oiga esto, un 80% de estas personas con trastorno dismórfico corporal, que generalmente no consultan por esto, experimentan ideas suicidas y entre el 25 y casi el 30% de estas personas intentan suicidarse. ¿Cómo será el sufrimiento? Además, esto no viene solo. Generalmente se acompaña de otros trastornos mentales como el trastorno depresivo mayor, el trastorno de consumo de sustancias psicoactivas, el consumo, como ya les dije, o la aplicación de estos esteroides anabólicos, trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo. Y es muy importante que lo detectemos a tiempo. Las mamás con nuestros hijos, seamos más cuidadosos con las cosas que les decimos. La aceptación es una cosa muy importante. El respeto al otro es una cosa muy importante. ¿Cómo podemos llegar a solucionar un tema tan complejo, tan devastador como el body shaming? Educando, dando ejemplo, siendo conscientes de cada palabra que le decimos al otro. ¿Sí? Porque aunque esto esté normalizado, que algo esté normalizado como el cigarrillo o el alcohol, no quiere decir que sea benéfico para tu salud. Entonces, si ustedes se dan cuenta que en la familia alguien de sus familiares empieza a encerrarse de repente, a hacer compulsivamente ejercicio o todo el día están preguntándote, ¿me ha aumentado el bíceps o el tríceps o se la pasan midiéndose?
Se la pasan preocupadas por uno o por más defectos de la apariencia, se la pasan consultando una y otra vez a diversos dermatólogos, cirujanos plásticos, y ustedes como padres se dan cuenta de que no hay una razón para que lo hagan, pues estén alerta. Si ustedes notan que realizan comportamientos excesivos de manera repetitiva, constante, por ejemplo, pasarse todo el tiempo mirándose al espejo, arreglándose en exceso, demorándose mucho tiempo para salir, comparándose constantemente con los demás, utilizando una cantidad de accesorios, pelucas y cosas, refiriendo que se sienten preocupados por su aspecto personal. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Si ustedes los ven muy angustiados, muy encerrados en sí mismos, mirando muchísimo estas revistas de modas o estos blogs de ejercicio, de fitness, si los ven funcionando por debajo de lo como ellos funcionaban antes, por ejemplo, no rinden bien en el trabajo, con la familia, con los amigos, en la escuela, por el hecho de estar todo el tiempo preocupados por los defectos que perciben en su apariencia. He conocido pacientes que se demoran hasta 3 horas para terminar de maquillarse y de arreglarse intentando disimular algún tipo de defecto. Y muchas familias dicen de una manera inocente, mira, ¿cómo es Pablito de vanidoso? Tiene que el pelo quedarle perfectamente alineado porque pues él dice que tiene un punto calvo, que eso se le ve muy feo. Y ustedes se dan cuenta de que eso no es así. O que se la pasan todo el tiempo evitando el encuentro con alguien. Lo hacen muy bien de manera virtual, saben utilizar perfectamente los filtros, se vuelven expertos en esto de los filtros para verse muy guapos, pero a la hora de conocer a alguien son personas que finalmente evitan porque no han desarrollado habilidades sociales, porque muchos de ellos tienen muy poca inteligencia emocional, porque no saben reconocer cuáles son sus emociones. A ver, si ves que la única preocupación que tiene ese familiar o esa persona es la forma, el peso, si están marcados o no, si todo el tiempo hablan de comida saludable, esto no es normal. Y es preciso ir a buscar ayuda profesional para que puedas tener herramientas suficientes para acercarte a ese familiar y para recomendarle que acudan a una consulta específica. Si la única preocupación se vuelve la apariencia de sus genitales, por ejemplo, de sus características sexuales físicas y todo el día está comparándose con otros hombres u otras características físicas, pues es importante tener en cuenta que en algunas oportunidades, y este es un diagnóstico diferencial, hay personas que cuando empiezan a crecer tienen una disforia de género. Entonces, también es importante recibir ayuda y no despreciar lo que le está pasando a esa persona. No decir sencillamente, no, esto es una cosa de la infancia, eso ya se le va a pasar. Si ustedes notan que la persona sufre, que la persona se aísla, que la persona es monotemática con el tema del cuerpo, pues no. Y si además hay el antecedente de ese body shaming, del bullying, de esta violencia estética a la que estamos sometidos constantemente y estas personas particularmente están siendo sometidas a esto, pues entonces busquemos ayuda profesional. Yo creo que todos tenemos derecho a relacionarnos con nuestro cuerpo de una manera sana, que nuestro cuerpo sea un elemento, una herramienta que nos lleve a volar muy, pero muy lejos. Fíjense, quiero terminar con esto. Les agradezco pues como por la compañía. Me
encantan las participaciones de todos ustedes y bueno, ojalá haya la posibilidad de que podamos seguir hablando de estos temas, que son temas bien actuales y bien interesantes. ¿Yo qué consejo les podría dar? Enséñales a tus hijos a amarse de manera integral. Ama lo que tienes, no ames lo que no eres. No pienses que tienes siempre que te faltan 5 centavos para el peso. Recuerda, la belleza es un concepto, es un mito. La belleza física es un mito. No existen cuerpos perfectos o ideales. Así que no hay ninguna razón por la cual te avergüences de tu cuerpo ni dejes que otras personas te hagan avergonzar de él. Si alguien te sale con estos comentarios, sé firme, sé claro y dile, no, yo no he pedido tu opinión. Esta parte de educar a la población es muy importante. No tienes que alcanzar imágenes corporales imposibles. No tienes que volverte un cadáver exquisito para agradarle a la gente. No tienes que inmolarte en el nombre de la belleza. Pero si queremos ayudar a que estos fenómenos no sigan ocurriendo, dejemos de hablar del cuerpo de los otros. Lo importante es sentirnos bien con nosotros mismos y llevar la vida que deseamos, llevarla hasta donde queramos llevarla. Bueno, muchas gracias. Espero haberle contestado a Pablo, que fue quien me preguntó. Y sí, el body shaming también ocurre en los hombres. Los hombres no suelen consultar porque piensan que esto es más vergonzoso consultar, pero a veces las consecuencias de no consultar te pueden llevar a tener una mala relación con tu cuerpo, a desarrollar un trastorno dismórfico corporal, una gran distorsión de tu cuerpo y a tomar medidas que suelen ser fatales en muchos casos. Les mando un abrazo gigante y bueno, ya nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias por acompañarme. Hasta pronto.